En este ejercicio me he dado la tarea pues a resolverlo antes para poder pues, sostener el teléfono y poder explicarlo. El primer ejercicio nos da la ecuación diferencial que nos dice que tenemos la derivada de y respecto de x menos 6y igual a 0 bajo la condición de y en 0 igual a 1. Más adelante este será nuestro punto para encontrar la solución o para encontrar la solución particular. Entonces, voy a explicarlo paso a paso. Estoy acercándome aquí con mi teléfono. Pues para empezar, aquí lo que podemos hacer es, vemos que tenemos la derivada menos el 6y igual al 0. Podemos pasar este 6y, lo podemos pasar sumando de este lado. Entonces ya la ecuación nos quedaría dy sobre dx igual a 6y. En el paso siguiente, que está denotado por la flechita, ya podemos mandar el dx que acá en este lado está dividiendo, acá multiplicando. Entonces nos quedaría que es dy igual a 6y por dx. Sin embargo, aquí no podemos hacer una resolución en cuanto a integrar directamente, ya que aquí tenemos un dx y aquí tenemos una y. Entonces la forma para poder nosotros empezar a hacer la separación en cuanto o la integración, mejor dicho, es mandar esta y que está aquí, mandarla dividiendo de este lado, que es este paso que tenemos aquí. Sería la dy entre la y es igual a 6 por dx. Ahora sí, ya en este paso podríamos integrar. Al integrar tendríamos que tenemos en ambos lados el operador de integración, y al sacar, aquí hemos sacado el 6 como constante para poder integrar solamente acá en dx. Y ya resolviendo tendríamos que la integral de y o de dy entre y nos quedaría como el logaritmo natural de y. Lo encierro entre barras como valor absoluto, es igual a 6x más la c. Aquí cabe señalar que también aparecería una c, sin embargo que esa c podría ser la constante 1, esta podría ser a lo mejor la constante 2, sin embargo cuando mandemos la constante 1 a este lado, al final de cuentas constante 1 más constante 2 nos va a dar una constante 3 o simplemente constante. Entonces al hacer esto, solamente dejamos una constante. Ahora, lo que nos interesa es dejar la y libre. Al hacerlo de esa manera, ¿qué tendríamos? Tendríamos que aplicar la exponencial en ambos lados para poder dejar libre la y, ya que recordemos que la exponencial es la inversa o la operación inversa al logaritmo natural. Esto es lo que nos describe este paso. Entonces, al hacerlo de esta forma, tenemos aplicado el exponencial en ambos miembros, y aquí podemos ya definir que aquí va a quedar libre la y de esta forma, o en el segundo miembro, tendremos una multiplicación de exponenciales, porque recordando que si lo quisiéramos separar sería e por 6x por e a la c. Recordemos que los exponentes se suman ya en una multiplicación con una variable igual. Entonces eso nos demuestra este paso que tenemos aquí. Posteriormente podemos ya definir que el exponencial de cualquier constante nos dará una constante más. Entonces la podemos definir que y es igual a esa constante que nos aparece aquí de esta manera por la e a la 6x. Esto es mi forma general. Sin embargo, nos está pidiendo unas condiciones iniciales que veamos que es bajo y de 0 igual a 1. Entonces, al sustituir esos valores, tendremos que en lugar de la y ponemos el 1, aquí va la constante, la e 6 por 0, que es en la parte de x, y esto nos dice que es igual a 1 igual a la constante de integración por e a la 0. E a la 0 es 1. Entonces, 1 por la c es la c o la constante de integración, y esto nos diría que la constante de integración es igual a 1. Al sustituir la constante de integración en la forma general que habíamos obtenido aquí, nos va a dar la forma particular, y esto al ser 1, pues solamente tendremos que la y es igual a e a la 6x. Para nuestro segundo ejercicio vamos a aplicar una ecuación diferencial lineal en la que vamos a ver su forma, su factor integrante y la forma general para poder conocer la solución de esta ecuación diferencial. El ejercicio nos dice que tenemos la derivada de y respecto de x más la y igual a la x bajo la condición de y de 0 en 4. Para ello, las fórmulas que vamos a estar utilizando son dos. Bueno, primero hay que tener en cuenta que tiene que estar en la forma lineal, que sería la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x. El factor integrante, que es mu de x igual a la exponencial que tiene como
la integral de p de x respecto de x y su forma general, que sería y igual a la integral de mu de x por q de x más c sobre mu de x. Para ello es importante saber a través de nuestro ejercicio cuál es p de x y cuál es q de x. Aquí, como podemos ver, la forma, si la vemos solamente aislándonos a esta, tanto al ejercicio como a la fórmula, vemos que p de x es 1. Aquí vemos que está el 1, aquí está la y, al igual que acá. Pues, sin embargo, este imaginario es 1, es lo que va a representar p de x. Y x sería q de x, lo cual aquí ya lo podemos ver ingresados en este cuadro rojo. Con esto ya podemos sacar el factor integrante. El factor integrante decíamos que es mu de x igual a la exponencial con coeficiente que es la integral de p de x de dx. Dado que p de x nos dio 1, aquí lo podemos ver, entonces aquí tendrá que ser solamente que es la integral de 1 por dx, o en este caso solamente dx. Entonces el resultado será que es e a la x, porque esa es la integral. La integral solamente de 1 nos da la x. Con esto ya podemos sustituir en nuestra fórmula general, la cual quedaría como y igual a la integral de e a la x por x de x más la constante integración entre e a la x, que es esta fórmula que estábamos viendo aquí. Son los mismos factores, pero sustituidos. ¿Qué particularidad tiene esta ecuación o la fórmula general? Que pues esta integral se tiene que resolver a través de integración por partes, porque tenemos una e a la x por una x. Entonces, la fórmula aquí la vemos, es la integral de u, por db igual a u por b menos la integral de b por du. Para ello necesitamos entonces saber cuál es cada una de sus componentes. U sería igual a x, por lo tanto al derivar nos quedaría la derivada de u es du, la derivada de x pues solamente es dx, y en el caso contrario el db es igual a e a la x por dx. Al integrar esta parte nos quedaría que es v igual a e a la x. Sustituyendo nuestros valores nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que es x por e a la x menos la integral de e a la x por dx, y esto nos generaría, al final ya sabemos que la integral de e a la x pues es la misma e a la x, y podemos definir que es x por e a la x menos e a la x, y esto lo podemos factorizar la e a la x, por lo cual podemos usar esta factorización. Una vez que tenemos ya la factorización, regresamos a nuestra ecuación original, que era esta, ya resuelta, y la sustituimos. Entonces podemos ver que y es igual a e a la x por x menos 1 más la constante integración entre el factor de mu de x, que es e a la x, y esto lo podemos separar en dos. Entonces aquí lo tenemos separado en dos términos. Vemos que e a la x se va a eliminar con e a la x y va a quedar solamente x menos 1 más la constante integración entre e a la x. Y esta ya sería nuestra forma general. Es decir, nuestra forma general quedaría y igual a x menos 1 más c entre e a la x. Sin embargo, tenemos una condición inicial, la cual era esta, que es y de 0 igual a 4. Entonces, al sustituir estos valores, los marco con color rojo, tenemos que y es igual a 4, igual a x, que es en 0, menos 1, más la constante integración entre e a la x, que en este caso es 0, y que nos va a dar lo siguiente. Tendremos 4, ya sabemos que el 0 pues, nos va a contar, tiene menos 1, y dado que e a la 0 es 1, pues es la constante entre 1, pues es la misma constante. Al ya despejar los números a sus miembros correspondientes, sabemos que la constante de integración es c igual a 5. Llevando la c a la forma general de la ecuación, tenemos que la particular es y igual a x menos 1 más 5 entre e a la x. Bueno, vamos a nuestro tercer ejercicio, el cual nos dice que debemos resolver x por la derivada de y respecto de x menos 2y igual a x sexta y por e a la x. Aquí es importante, primero que nada, dejar libre la y', ya que tenemos aquí una x, aquí la podemos ver. ¿Cuál es el truco que se hace aquí? Bueno, se divide cada miembro entre x para poder dejar libre la forma y' menos p o más menos px, p de x igual a q de x, ¿no? Que es la forma que tiene la linealidad.
Bueno, de aquí entonces, una vez que dividimos entre x todo, pues vemos que podemos dividir aquí x menos 2 entre x por y igual a x sexta por e a la x entre x. Simplificando, nos quedaría que tenemos simplemente la y' menos 2 entre x por y igual a x a la quinta por e a la x. De aquí pues ya podemos saber que p de x es igual a menos 2 entre x y que q de x es x5 a la e de x. ¿Por qué? Pues porque cada x se fue eliminando acá. Ya podemos sacar el factor integrante, la mío de x, que es igual a e por menos 2, aquí está, es el 2 que tenemos acá, por la integral de dx entre x. Esto me daría que es igual a e elevado a la menos 2 logaritmo natural de x. Por las propiedades inversas, por decirlo así, entre e y logaritmo logaritmo natural que son inversas, pues nos quedaría que es x a la menos 2, el factor integrante. Ahora, ya con esto podemos hacer la sustitución en nuestro ejercicio usando la fórmula de y, la cual, si recuerdan, nos decía que era la integral del factor integrante por q de x más la constante de integración entre el factor integrante. Entonces ya sustituimos el factor integrante, pues que nos haya salido que es x a la menos 2, q de x es x quinta por e a la x, más la constante de integración y abajo el factor integrante. Haciendo un poco de álgebra, pues nos quedaría esto, ¿no? Nos quedaría que es la integral de x cúbica por e a la x, con el dx más la constante de integración, todo sobre x a la menos 2. Aquí es importante aclarar que vamos a tener que hacer integración por partes, porque esta integral como tal, pues no se puede resolver así de simple. Aquí vamos a tener que usar 3 veces la integración por partes hasta de encontrar el de x. Para esa primera integral que le hemos puesto aquí, vemos que la u es x cúbica, du es 3x al cuadrado de x, db es igual a e a la x por dx. Su integral, pues obviamente es v, perdón, y esta se conserva igual como e a la x. Entonces, ya al hacer integración por partes sería u por b menos, le sacamos el pequeño 3 que nos había dado aquí, lo ponemos como constante, que sería b, que sería e a la x por el du, que en este caso sería el x cuadrada de x. Entonces, ya tenemos aquí la primera parte de integración por partes, pero hasta aquí todavía no podemos resolverla de manera simple, tendremos que hacer una segunda integración por partes. Ahora, para esa pequeña integral, ahora la u va a ser x cuadrada, el du va a ser igual a 2x de x, siendo una derivada. El db es e a la x, igual no cambia, respecto de x, la v es igual a e a la x. Y ya, aquí también lo que hacemos es sustituirlo. La primera parte la teníamos, esta no cambia, que es la que tenemos aquí, menos el 3, que es el que tenemos aquí, pero ya aquí tenemos la nueva integral, es u por b menos 2 por la integral de e a la x por x de x. El 2 también lo sacamos como constante, era este 2 de aquí, lo sacamos como constante aquí. Posteriormente, todavía no podemos resolver esta de forma simple porque tenemos que dejar el dx solo. Entonces, para esa tercera integral, u es igual a x, du es igual ya a dx, db es igual a e a la x respecto con dx, y su integral es v y e a la x. Entonces ya aquí sustituimos, la primera parte de la primera integral es esta es la segunda, y aquí es donde resolvemos ya la tercera, u por b menos la integral de e a la x por dx. Entonces, ya que hacemos esto, la integral nos va a quedar que es e a la x, sin duda. Entonces, hacemos un poquito de álgebra y ya empezamos a simplificar. Aquí podemos ver que tenemos x cúbica por e a la x menos el 3. Deshicimos este paréntesis de aquí por 2, como lo podemos ver aquí multiplicado por 2. En el siguiente paso ya multiplicamos este pequeño 3 por toda esta cantidad de aquí y nos va a dar esta cantidad de aquí, que sería x cúbica e a la x menos 3 por x cuadrada e a la x, 6 por x e a la x menos 6 e a la x. De aquí todo esto lo podemos factorizar, le podemos factorizar e a la x. Entonces factorizándolo lo tendríamos de esta manera y tendríamos ya esta expresión factorizada. Ya aquí lo introducimos a nuestra ecuación original en la que tenemos la x a la menos 2 más la constante de integración. Esta la vamos a subir. La subimos como x cuadrada, multiplicando tanto a la constante como a toda esta expresión, y pues nos quedaría ya finalmente esta. Entonces, esta es la solución directamente general de nuestra ecuación diferencial.
Vamos a explicar el cuarto y último ejercicio de la serie que son para esta semana, el cual nos dice que debemos encontrar la ecuación diferencial del coseno de x por la derivada de y respecto de x más el seno de x por y igual a 1. Bueno, primero aquí tenemos que hacerlo de la forma lineal, tenemos que buscar encontrarlo como la forma y' más p de x y igual a q de x. Tenemos que buscar esa forma. Entonces, haciendo algo de álgebra, para poder dejar solita esta y, o la derivada, perdón, que es y', tenemos que quitarle este coseno. Para ello, todo lo vamos a dividir entre coseno de x, tal como se ve aquí. Cada término va dividido entre su coseno de x. Al hacer esto, este de aquí se va a convertir en 1. Este de aquí, pues por identidades trigonométricas, el seno de x entre el coseno de x es una tangente, y por identidades trigonométricas 1 entre el coseno de x es la secante de x. Entonces eso ya lo podemos ver aquí. Ya tiene la forma y', p de x y q de x. Siendo así, estos dos ya los podemos ver acá. P de x es la tangente de x, q de x es la secante de x. Y ahora podemos encontrar el factor integrante, que es la mu de x. Esto sería igual a la e por la integral de la tangente de x, siendo p de x, que es por dx. Y esto implica que va a ser en la resolución, que es la e por el logaritmo natural de coseno de x. Al aplicar propiedades inversas, en este caso pues el logaritmo natural es inverso a la exponencial, pues vamos a tener que es el coseno inverso de x. Lo cual, si tenemos que es el coseno inverso de x, es 1 entre coseno de x al bajar al denominador el coseno inverso. Esto por entidades me queda que es la secante de x. Teniendo ya la secante de x como factor integrante, podemos sustituir en nuestra fórmula general, que recordemos no está aquí anotada, pero es la integral del factor integrante por la q de x respecto de x más la constante de integración entre el factor integrante. El factor integrante nos dio secante de x, lo vimos en este lado, que está aquí. Q de x es también secante de x, ya lo vimos aquí. Y pues más la constante de integración entre la secante de x, que es el factor de integración. Si hacemos álgebra, estos dos de aquí son cuadrados. La multiplicación se hace secante cuadrada, como lo vemos aquí, por dx más la constante de integración entre la secante de x. Al hacer esto, bueno, pues la integral de aquí, que es secante cuadrada de x, por una fórmula o la fórmula directa, pues nos dice que es la tangente de x, más siendo esta. Entonces, más la constante de integración entre el factor integrante secante de x. Aplicando álgebra rápida, tenemos que es tangente de x sobre secante de x más la constante de integración entre secante de x. Porque recordemos que estos se pueden separar teniendo el mismo denominador. Entonces ya esta al final sería nuestra solución de la ecuación diferencial.